Segunda de Corintios capítulo 6. Entre los distintos yugos que aparecen aquí, ¿no?, desiguales, y qué es lo que debiera ser correcto, a Segunda de Corintios capítulo 6, solo recordar algunas cosas en este día, ¿ya? Versículos 16 hasta el versículo 1 del capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, el cual somos nosotros, amados hermanos, ¿no? La iglesia, la casa, son las personas, ¿no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, ¿no? Porque vosotros sois, lo dice allí, ¿verdad?, el templo del Dios viviente, como Dios dijo, dice, ¿no? Y confirma el apóstol Pablo una palabra del Señor que aparece allá lejos, ya en tiempos de Moisés. Dios quería eso. También, después por medio de los profetas, en los salmos, dice, habitaré, dice Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es la voluntad, es el deseo del Señor. Por lo cual, frente a ese deseo del Señor, esa voluntad del Señor de habitar entre nosotros, ¿no?, dice, salid de en medio de los ídolos, salid de en medio de ellos, salid de en medio de otra forma de entender de quién venimos, ¿no?, quiénes somos, esas cosas, ¿no?, lo que puede sustentar nuestra vida. Claro, porque idolatría allí es todo, ¿no?, hasta Mamón como un ídolo, ¿no? Salid de en medio de ellos y apartaos. Lo otro dice, apartaos, dice el Señor. Y no toquéis. El punto es no tocar lo inmundo, o sea, no participar. ¿Y cómo voy a hacerlo en el mundo? Estoy en el mundo, dice el Señor, pero no soy del mundo, no participo de las cosas del mundo. Participar es consagrar, es darse, ¿no?, es santificarse para algo, apartarse para algo, ¿no? Eso no es así, no es lo que el Señor quiere. Entonces dice, no lo toquéis, no toquéis. Y entonces dice el Señor, yo os recibiré. Y algo hermoso dice en esa intimidad, y seré para vosotros por Padre. O sea, es mi casa, dice el Señor, ¿no? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermoso, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos, tales promesas de que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, de que Él sea nuestro Padre, nos recibe, ¿no es cierto? Y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Así dice, ¿no? Hijos e hijas. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ya lo tocamos, ya tocamos muchas de esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es serio, ¿ya? Lo dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. El cuerpo es del Señor, ¿ya? Dice eso, y dice que somos templo del Espíritu Santo, dice literalmente, ¿no? El vientre así dice, ¿no? Para la vianda para el vientre, eso va a ser destruido, el Señor lo hará, no seguirá después, pero nuestro cuerpo es del Señor. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y de esa manera, dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Amén. Ahora, esta verdad que está aquí, que está también en 1 de Corintios, capítulo 6, usted puede leer después en su casa, versos 12 al 20. Esta verdad está puesta en las Escrituras, mencionada en las Escrituras, porque es parte
esencial, lo principal, ¿no? Lo principal de nuestra relación con el Señor. Pablo allí en la primera carta dice, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada, ¿no? Así dice, de ninguna cosa, ¿no? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque debo alcanzar dominio propio, no dejarse dominar por esas cosas. Y es esencial por la relación que nosotros hemos establecido con nuestro Señor. Es esencial porque Pablo le dice a Timoteo que la conducta nuestra como casa del Señor, la forma de vivir nuestra como casa del Señor, debe ya alejarse de la manera anterior. Hablábamos hace unos domingos atrás de la manera, ¿no es cierto?, en que nos comportamos, de la manera de vivir. ¿Recuerdan ustedes? Distinta a la manera de vivir anterior. ¿Cuál es la manera de vivir de Dios mismo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuál es la manera de vivir de Dios? Porque Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. El cuerpo de Cristo, el mismo Hijo bendito, es tabernáculo pleno, ¿no?, de Dios. En Él habita, así dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Él fue manifestado todo el querer de Dios, el cómo hacerlo, cómo debemos hacerlo. Es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Bendito es el Señor Jesucristo. Amén. Le decimos amén. Bendito es el Señor. Para la casa, dice para la iglesia, cuando dice bendito es el Señor como modelo para la iglesia, entonces lo pensamos como un modelo de actividades en la iglesia. ¿No? El modelo del campamento, el modelo de la escuela dominical, la escuela de alabanza, el modelo de esto, se pierde la verdad allí, ¿no? Porque sea escuela de alabanza o de enseñanza para los niños, ideal, lo que sea, o campamento, son nombres, ¿no? En todos esos instantes o momentos estamos nosotros, está la iglesia, ¿no? Es el modelo de la iglesia, somos transformados en su imagen, ¿ya? Como Él a su vez es la imagen de Dios el Padre. Es esencial entonces el cómo nos comportamos, y así le dice Pablo a Timoteo, así le dice, para que la iglesia entonces viene a ser una columna, un baluarte hoy de la verdad, hoy de la verdad. Reflexionemos un minuto tal vez. ¿Se ha dado cuenta usted que se ha callado como que se cegó y se cortó la voz institucional de la iglesia cristiana en general, la que sea, en Chile y el mundo? ¿Se ha dado cuenta en tiempos de una pandemia, de una situación aflictiva, de excepción tan grande, de un aprendizaje tan duro como es el aprendizaje para muchos en esto de la pandemia, ¿no? Me refiero a muchas familias con muchas complicaciones de vivienda, es tremendo, pues mucho, estamos hablando de miles, de millones de personas que, bueno, ¿cuál fue la voz de consolación de la iglesia institucional cristiana, en general, la que sea? Porque no se pudo, se cegó, porque no se había limpiado, no se había purificado, no se había santificado, como dice a las iglesias de Asia el Señor, ¿no? Una falsa profecía, una profetisa, dice, ¿no? Una Jezabel hizo fornicar a tanto se habla de... Cegó la voz institucional, ¿no? ¿Dónde está la voz? Yo creo, hermano, que la iglesia no necesariamente tiene que tener una voz institucional, no es eso, pues. Estoy mencionándolo a propósito de la reflexión. A propósito de la reflexión. Porque no ha habido justamente una
condición necesaria, como decíamos, de atalayar, de reconocer al pastor, al obispo, a Jesucristo el Señor. Él es el pastor, Él es el obispo de nuestra alma. Y pusimos a la iglesia como atalaya, no a Jesucristo el Señor, como atalaya, como voz de Dios en sus ministros. Entonces hubo un cambio, se pone a la institución desperfilada toda, o con nombres y cargos extraños, no agradables ante el Señor. Posicionamientos nuestros equivocados, humanos, no agradables ante el Señor. No es la iglesia la que aparece y habla, debe ser el Señor. Y los demás, siervos. Atalaya es un siervo, nada más. Pero el principal siervo de todo, que ahora es Señor de señores, es Jesucristo el Señor. Y no apareció en nuestras voces, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el colegio, en los colegios. Apurémonos, vamos, postulemos a una voz en las cámaras representativas de diputados, de senadores, de estas otras asambleas. Tampoco, hermanos, porque no conllevan el verdadero mensaje, ¿no? No pueden tampoco. Está eso descalificado. No es así, no es la voluntad del Señor, no es lo que el Señor quiere. Como iglesia, como casa, debemos cuidarnos de la idolatría y de las idolatrías. Amén. Debemos cuidarnos realmente de toda forma que nos atrape nuestro corazón. Incluso de todo, mire. Hay unos formatos psicológicos, hay unos formatos de comprensión social. Me ha mostrado el Señor que hoy hay una forma de adoración del hombre increíble. Se ha engrandecido tanto el hombre, los jóvenes, la idea de la juventud, la idea de la profesión, la idea de la sanidad humana, del aporte científico. Hay unas idolatrías enormes, lo maravillosa de la tecnología, y así sucesivamente. O sea, una cantidad de idolatrías muy grandes, pero muy grandes. La idea de ciertos bienes, o de los bienes, todo eso sin el Espíritu del Señor y abocados a eso, consagrados a eso, ¿no? Dedicados a eso, es una forma de idolatría. Y muchas cosas más. Por ahí pasan todo lo que se conocen como los derechos del hombre, los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos. Y entremezclados, entreverados, una cantidad enorme de verdades que son cristianas, metidas, mezcladas. Y aparecen como buenísimas, como verdades maravillosas de estos derechos en los decretos, en las leyes con respecto a todos estos derechos, sean del niño, del que sea, las igualdades humanas. Y está entreverado ahí metidito, entonces ¿cómo no va a ser bueno? Mire lo que dice aquí. Pero es un tejido chiquitito entre medio de una gran cantidad de otras cosas que lo único que hacen es apartarnos del Señor. Y alabamos los derechos, alabamos las convenciones, alabamos las cosas buenas, alabamos al hombre, hermanos amados. Alabamos las leyes. Estamos metidos en eso. La iglesia debe escuchar, como dice el apóstol, sobre todo el testimonio que Dios el Padre da de su Hijo Jesucristo el Señor. Amén. ¿Eso para qué sirve de algo? Eso es no solo vivir en una gran ignorancia, sino una ceguera enorme. ¿Para qué puede servir eso? Como si no fuese sobrenatural, glorioso, aleluya, en la acción de Dios.
Si un hombre clama al Señor, sepa que Dios responde sobrenaturalmente, más allá de lo que un hombre común como uno habla. Bendito sea. Que hay una palabra eterna, gloriosa, inspirada, que el Espíritu Santo va a operar en el corazón de esa persona. Vamos, sigamos como papá hablando del Señor. Sigamos como atalayas del Señor hablando a la esposa hablando al esposo, poniendo allí freno. No a esto, no a esto, no a esto, no a esto. No como ley, pero sí como doctrina, con quebrantamiento del alma, con oración en la noche, en la mañana. Aprendamos a doblar la rodilla, si no quiere física, pero que se doble el corazón, que se doble el corazón. Amén. 1 hora diaria menos de esto le pido, 1 hora menos diaria de esto, de dedicación a esto, 1 hora menos diaria, no de trabajo, de otra cosa. Y esa hora dedíquela. Y verá cómo cambian las cosas. Gloria al Señor. Dios, nuestro Padre, sopla y muchas cosas se van. Nuestro Padre, nuestro Señor sabe, Él es de amor y toca el corazón de los hijos. Yo no puedo, dice usted como papá, yo no puedo, dice como mamá. Pero si usted ora, si usted se une, el que es conmigo, dice el Señor. ¿Quién es conmigo? Dice el Señor. Y Él toca el corazón, entonces Él habla. Vamos, entonces pues, pero no se quede con los brazos así, levantad, las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas para vuestros pies, que lo cojo no se salga del camino. Amén. Aleluya, el Señor nos recibe, el Padre está con los brazos abiertos. Yo recibiré, dice. Amén. Gracias. El Señor hablando a los apóstoles, hablándole de sus ovejas perdidas, ahí en el capítulo 18 de Mateo. Ahí en ese capítulo dice, en el verso 18, hablando de los hermanos que no quieren reconocer, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo, dice el verso 15. Si te oye, ganas a tu hermano. Ahora no se reprende a nadie. Usted recuerda, hermana amada, cuando cuando chico, yo recuerdo que en normales, diría, manipulaciones normales de niños, voy a decir así, de niños normales. Había niños que se ponían sensibles, entonces más encima las abuelitas decían, ay, pobrecito, no le hagas nada al niño, a la niña. Entonces, yo recuerdo una voz que había en mi casa de alguien que fue muy, por la gracia del Señor. Esos son pastelitos, decía. Merenguitos, decía. Con respeto, hermano. Pero decía que el merengue hay que estar con cuidado, porque con un cuidado no, si no, se baja, no subía, así se decía antes, ¿no? Entonces, no me hagas enojar, hija, no me hagas, estoy haciendo merengue. Y se bajaba todo porque se hablaba un poquito fuerte. Ve tú y repréndele, dice pero amado, es voz del maestro, es voz del Señor. ¿Y por qué viene a reprenderme? Esa es la adoración, esa es la idolatría hoy de unos con respecto a otros, que no se les puede decir nada. Una generación terrible que no se le puede mencionar nada. Oye, quiero decir, ¿qué pasó? Es tremendo, y eso está en los hermanos. Bueno, si no te oye, dice el Señor, si no te oye, anda, toma 1 o 2 testigos y en boca de 2 o 3, háblale. Si no te oye, anda, llévalo a la iglesia. Tómalo, llévalo a la iglesia. Y ante toda eso dice el Señor. ¿Sabe qué dice el Señor? Haz una asamblea. Eso es lo que dice ahí. A la iglesia es asamblea. Ahí el término. Llévalo y haz una asamblea con todos los hermanos. Y a ese hermano que está actuando mal, repréndelo públicamente. Si eso no es una doctrina de un papa, de un pastor, no de una iglesia, es de Jesucristo el Señor. Repréndelo
públicamente. Si no oye entonces a toda la asamblea, dijo Jesús, a toda la iglesia, tenle, desde ese día pasa a ser un gentil. Y además el Señor dijo un término muy duro para lo que era parte de un pueblo. Es un publicano, dijo el Señor. Pablo dice algo parecido. Yo se lo decía esto hace poco a un pastor, conversando con un pastor de una congregación. Dice, hermano amado, le dije, dice el Señor que, bueno, por Pablo dice, ¿no? También lo mismo, dice. Apúntale para que se avergüence, pero no lo pierdas. Pero entonces uno dice, no, aquí un hermano se afectan por unas palabras pequeñitas. Hermano, eso no pasó. Eso está en la mano del Señor atado. Está sujeto ahí. Hasta que reconozcamos que hemos hecho mal. Amén. No aceptar una palabra de reprensión, de corrección. ¿Qué es la casa del Señor? Y el Señor quiere corregirnos. Por eso dice, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Está refiriéndose a la asamblea esa, a la iglesia, pues hermano amado. O lo que decía después el Señor, todo lo que atéis en la tierra se lo decía a los apóstoles. Así decía. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y 9, insiste el Señor, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, está hablando como iglesia, de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, mire, el hermano entonces se arrepintió. Eso lo cita Pablo a los Corintios en el capítulo 5. ¿Y por qué dice? Claro, reuníos vosotros con mi espíritu, vamos a tratar esto de este hombre, expúlselo de la iglesia, entréguenlo a Satanás. Qué terrible, pero como eso no es el evangelio es amor. Yo le pido por favor que no interpretemos mal, ¿ya? Pero después el hermano se sintió mal, se arrepintió a tiempo. Cuiden, confirmen el amor con él, vamos adelante en eso. Pero no hagamos hermanos, discípulos que no se pueda reprender, no se pueda decir nada, hablando de lo que está mal, pues hermanos, como atalayas, pues. Y añade el Señor, porque donde están dos o tres, ¿se fija? Está guiado. ¿Y por qué dos o tres? Porque habla de testigos, hermano, ¿no? De una cosa formal como es la iglesia. Donde hay dos o tres congregados para un fin, para aclarar cosas, para ordenar cosas. Esto no se refiere que usted anda en la calle y se encontró con otro hermano. Aquí está el Señor. Tratemos algo, pongámonos de acuerdo con algo. Hay mucho error en las interpretaciones de las Escrituras. Pasan a llevar el contexto de las Escrituras. No es así. No está bien. ¿No? Yo me puse de acuerdo con este hermano, así que... Y el pastor y los pastores que le hablan, no, yo no sé. Aquí dice clarito que dos o tres, y yo uno, somos dos. Está hablando allí de congregación, de asamblea, de eso está hablando, por favor. Amén. Amén. Porque donde están dos o tres testigos, congregados en mi nombre. Congregados quiere decir que se manifiesta allí una función de presbiterio, de personas que van a dirigir, van a decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Allí estoy yo en medio de ellos. La Escritura dice que el Señor, dice, se sienta en medio de los jueces cuando van a tratar. Por eso Pedro se le acercó y le dice al tío, chita, me van a llevar ahí. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Será como en la ley hasta 7? ¿O como en el tiempo de Caín y sus descendientes? ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, le dice, no te digo hasta 7. Todas las veces que sean necesarias, congregarse, juntarse, estar de acuerdo para perdonar, para sanar, para sacar adelante, no hasta 7. Bendito es el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Hasta 70 veces 7. Entonces vamos nomás a pecar porque... No, pues no es eso. No es eso. No quiere decir que los atalayas no son para el mal, por hermano amado. Hermana amada, no es para el mal. Pastor, es que mi mano ya se me fue, se me escapó, ya mi hijo creció, ya no lo puedo, ya, pues, siéntese bien aquí. O lo afirmó bien y se resbalaba y lo afirmó bien. Ya no, ya, pastor, se me fue. Tal vez todos nos hemos ido un poquito, ¿no? De obedecer. Así que le ruego yo en el Señor que atendamos a la palabra, perfeccionemos la santidad y el Señor lo va a hacer. El Señor va a obrar, va a cambiar esto. Crea lo que lo va a hacer.
Cuando dice allí en Hebreos capítulo 10, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero eso no quiere decir que sea una congregación permanente, continua. Claro, algunos dicen, no, eso quiere decir que cada domingo yo paso lista para saber cuál es la media. No. Allí en el capítulo 10 de Hebreos, acerca de esto, hablando de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo mismo, de congregarse en el nombre del Señor. ¿Sabe de qué es? Dice que nosotros nos podemos acercar ahora por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es acerca de su cuerpo. El velo es el cuerpo de Cristo. Está abierto el camino al lugar santísimo para entrar a la presencia del Señor. Eso que dice Él, yo recibiré, dice el Padre, y entramos a su presencia. Así dice. Y dice que entramos a su presencia de un modo maravilloso, porque dice que tenemos un gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote no dice, hasta allí, allá, no te acerques más, no te acerques. No, hermano amado. ¿Cuánto me puedo acercar? Como esté tu corazón. Como esté tu corazón. Apártate, le dijo Pedro, apártate de mí, yo soy pecador, Señor. Señor lo bendijo a Pedro. Juan, ¡ay, que soy muerto porque te he visto, Señor! Y postrado, levántate, ven, Señor, lo tomó, lo levantó. Él nos tiene en su mano, hermano. No estamos separados de su mano. Amén. Es un sacerdote que no tiene... ¿Quién es esta persona que me está llamando? Que tanto que llama y yo no lo conozco. Claro, si usted tiene el sello que el Padre pone de su Espíritu en su corazón, de haber confesado a Jesús, Jesús es mi Señor, venga tu temor a mí, Jesús es mi Hijo, el Padre es mi Hijo, ahí lo ve al tiro. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando uno lo ve heridos, quebrantados, que nuestro hijo reconoce, papá, ayúdame, no puedo solo? Y uno corre, por hermano, si el papá fue el que corrió, ¿verdad? Cuando nos acercamos teniendo ya un gran sumo sacerdote, nos acercamos entonces con un corazón que sea sincero, dice, en plena certidumbre de fe, no dudando, certidumbre fea, que no andemos, ahora sí, mañana no, la certeza, purificados los corazones de mala conciencia, que no queden, que usted me habló el domingo mal y usted me estaba mirando, se dirigió a mí, yo sé que usted me... No es así, amado hermano, no tengo idea, ni estoy hablando por ninguno en particular, no se equivoca, es que se equivoca, de verdad, hermano. Gracias doy al Señor que me ha permitido quebrantarme por muchos que no están cerca, y por muchos que, no tantos, pero algunos que no están. Acerquémonos con un corazón sincero, así dice, purificados los corazones de toda mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantener firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, una profesión gloriosa, como decía al principio, ¿no? Sobrenatural, dice allí en Hebreos. Fiel es el que prometió. Bendito. Considerémonos esto, y pastor, ¿y cuándo? Por eso esto es la palabra. Pero nos tenemos que reunir pronto, hermano. ¿Cierto? Pronto. Usted me ve, yo no puedo verte, es tremendo, duro, durísimo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. El no dejando de congregarnos es salvo por alguna causa superior, mayor. ¿Y qué pasó con? Quedó postrado en cama, tuvo un cansancio terrible, estaba enfermo. Todos oramos por él, pero lo hacemos presente, está con nosotros. No dejando de congregarse se refiere a eso. Que yo no puedo faltar, no puedo estar sin ir a mi casa, sin ir a la casa verdadera, sin estar con el Padre verdadero, ¿no? Que no sea una costumbre
dejar de congregarse. Exhortémonos a que no sea así. Exhortémonos a que no sea así. Lea para esto allí en Pedro, lea después en su casa cuando dice que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada. Y dice que no seamos, más adelante dice que no seamos desobedientes en eso porque estamos siendo edificados en una roca firme, estable, que no desobedezcamos al Señor, no desobedezcamos a la palabra del Señor. Amén. A eso hace. Léalo después. Usted recuerdo lo que dice allí, ¿no? Le invito a leer, si ahora con un poquito más de tiempo, en Amós, al profeta Amós. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Le esperamos, amén. Amós, capítulo 3. Joel, Amós. A ver, después viene Abdías. Son nombres difíciles de ubicar. En la Reina Valera, el capítulo 840, o sea, la página 840. Por allí puede ser. Para los niños que están escuchando, dice, el rugido del león. Mire, así es, el rugido del león. Oh, así dice el título. Porque aquí habla de que el león ruge así. ¿Ah? Dice, esto es una palabra del Señor, dice. El Señor, así, esta es palabra que ha hablado el Señor contra nosotros, dice, ¿no? Hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Todos los convertidos, dice, ¿no? A vosotros solamente, a nadie más quiere decir, ¿no? A vosotros solamente, a nadie más he conocido, dice, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. La familia de Israel en ese tiempo, o la familia, ¿no? Del pueblo de Dios en ese tiempo, venía de un tronco que es Abraham, de esos, el padre Abraham. El apóstol Pablo habla, nuestro Señor Jesucristo, y anunciar el Evangelio a todas las familias de la tierra, ¿no? A todos, no solo a una, ¿ya? En ese tiempo conocía solamente a esa familia. Ahora, ¿por qué decimos que nosotros podemos estar en el mensaje que aquí aparece, en Cristo? Porque en Cristo hemos sido reunidos, ¿no? De toda lengua, pueblo y nación, aquellos que el Señor llamó y por misericordia y gracia suya hemos contestado. Amén. Entonces nos conoce a nosotros como familia, repito, nueva en Cristo el Señor, que de ambos pueblos hizo uno, dice, ¿no? Ambos pueblos hizo uno. Derribando, dice, ¿no? La pared intermedia de separación. Ya no hay separación, ¿no? Entonces dice, el Señor nos dice ahora a todos, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puedo yo andar con mi familia ahora, toda esta familia, si no estamos de acuerdo? Pues dice nuestro Dios y Padre. Bueno, yo quiero que estemos de acuerdo. Dicen, no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Andan juntos los maridos, hombre, varón y mujer, si no están juntos. O sea, perdón, si no están de acuerdo. Pero no dijiste que íbamos a ir para allá y ahora... No, tú dijiste... Hay que ponerse de acuerdo. Y los niños mirando, ¿y para dónde iba mi papá? ¿Y para dónde iba mi mamá? De acuerdo, ¿no? Entonces ahí hace la imagen del león y los leoncillos. El león sale a cazar, la leona salen a cazar y los leoncillos quedan en la cuevita ya esperando. Los leoncitos con hambre en la guatita. Eso quiere decir que están con hambre. Y allá y corre y se le escapó una gacela, se escapó un ñu, no sé. Ustedes ven hartas cosas. Se le escapó y de repente pilló uno. Y el león llega ahí donde están. Así es esa cosa, ¿no? Es una figura, ¿no? Donde las leonas tienen atrapado la carnecita para los hijitos. Y el león ruge ahí. ¡Ay, ruge el león! Y allá en la cueva los leoncillos, mi papá pilló algo, qué bueno. Y ellos contestan. Eso quiere decir aquí. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No, sigue calladito en silencio, pues. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Contesta el leoncillo chiquitito, aunque se
parece un ñau nomás así chiquitito, pero contesta ya, no pues, porque si contesta, no. La otra cosa, ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? No pues, se requiere un cazador con lazo y se requiere el ave allí, bueno, y juntamente. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No, sigue ahí el lazo hasta que se atrape, ¿no? Es interesante eso. Entonces aquí viene la voz que se nos hablaba de Atalaya. Se tocará la trompeta en la ciudad y el pueblo no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puede leer Jonás usted, ¿no? Toda la puebla, entremos en asamblea, vamos, reunámonos todos, dijo el rey, todos, vamos a reunirnos. ¿Y por qué? Porque se tocó trompeta. No, pastor, ahí fue Jonás. Es que trompeta en las escrituras se equivale a, sobre todo que profeticé, equivale a profecía, ¿verdad? Entonces dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Se refiere a una voz de Dios para disciplinar en ese caso. Entonces dice, porque no hará nada el Señor, nuestro Dios el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces dice, si el león ruge, bueno, ¿quién no temerá? Bueno, pues entonces, si habla el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, si Dios quiere hablar, escoge personas, hermano. No es un megáfono. Yo quiero decirles. No es así. Escoge a personas. En lo posible, bueno, Él sabe, ¿quién le va a decir y aconsejar algo al Señor, no? Pero la Escritura dice, las que no se jacten en su presencia. Las más débiles, las más ignorantes, lo que no es, aquellos que no podemos decir nada a nuestro favor. En 1 Corintios 14 dice, si entra un indocto, un incrédulo a la iglesia, va una persona que no conoce y todos hablan en lengua o cantan cantos sin orientación, sin guiar, nada, sin entendimiento, dice, se canta sin entendimiento, no dirán, y en lenguas, otras cosas, no dirán que están todos, no entiendo nada, dice el que entró. Por eso tiene que haber una trompeta cierta, un sonido claro, ¿no? Con entendimiento. Pero dice, si todos profetizan, como todos, toda la iglesia, y entra algún indocto o incrédulo, dice, por todos es juzgado, por todos es convencido, como la samaritana, lo oculto de su corazón se hará manifiesto. ¿Y qué hará ese hombre? Postrándose, se va a postrar y va a declarar, va a confesar y entenderá, dirá, Emmanuel, Dios con nosotros, aquí está Dios con nosotros. Eso va a decir, dice, porque todos profetizan, por todos, ¿no? Juzgado, ¿no? Convencido. Entonces, por eso dice el verso 26, ¿qué hay pues, hermano? Ahora le digo a toda la amada iglesia, congregaciones, cuando nos reunamos en Lolenco en 2 domingos más. Amén. El día 20 de marzo, Dios mediante. Amén. En su voluntad. Cuando nos reunamos, ¿no? Cuando cada uno de vosotros va a venir con un salmo, alguno de ustedes. Otro trae doctrina. Otro tiene lengua, pero también tiene revelación y también tiene interpretación. Que todo se haga para edificación. Amén. Entonces dice después, se habla de las lenguas o del que interprete y los profetas, ¿no? Entonces alguno dice, pero estos son 2 o 3 nomás. Dice el verso 31. Porque todos, por turno, todos podéis profetizar. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus, no habla del Espíritu Santo allá, ¿no? Quiere decir que, no, es que yo quiero primero, es que yo quiero. Esperen todo. Pero pastor, si no se va a poder. Se va a poder. No se va a poder.
Amén. Le digo que me mostraba el Señor que sí se puede. Se puede, antes que se anuncie, comenzamos con la oración de inicio, antes se conversa mucho. Y después de la última palabra que oramos todos juntos, Dios les bendiga, y después de eso se sigue conversando mucho. Y a veces un gran tiempo. Si en el lapso breve de la reunión, o más o menos, no se pudo oportuno uno por uno, es que en esos tiempos, en catacumbas, en lugares donde estaban todo el tiempo ahí, no se podía, pero ahora no. Bueno, antes cuando llegue, ¿cómo estás, hermana? Bien, pues hermana querida, qué gusto. No sé, creo que no se puede todavía abrazar, pues entonces nos vamos a poner la mascarilla, sin quitarse la mascarilla, con distancia, ahí tomándose los brazos allí. Dios te bendiga, hermano, yo también te bendigo. El Señor me mostraba en esta semana, justo estaba orando por ti y te traigo una palabra de decirte que el Señor te va a fortalecer, te fortalece hoy día. Y empieza pues. Sí. O con doctrina, pues. ¿Te acuerdas lo que me llamaste por teléfono? Me dijiste que tu hija esto y que yo había con mi esposo hecho esto. Ya yo te quiero decir que con mi esposo estuvimos orando en la semana y te decimos la palabra que nos dio un día el pastor o los pastores o el Señor nos mostró, y esta es la palabra para que te acuerdes. Ay, qué bueno, gracias, hermana. Que no estemos dando recetas médicas. ¿Y has estado viendo la serie tanto? La voz, el oído del Señor es tremendamente grande y escucha, ay, lo lenco, dice el Señor, lo lenco. Yo vengo, lo lenco por el paisaje tan bonito, pastor, tan bonito el paisaje. Ay, dice el Señor, dice, el paisaje lo lenco es el que le gusta, y que escuche los gallos cantar, y que escuche el pastito verde. Amado hermano, amado hermano, amado hermano. No hay paisaje más bonito que ver a sus hermanos en Cristo. Amén. Y ver a Cristo y ver el pastor. Sí, es lindo también, pues. Gloria. Todo nuestro ser se va a regocijar. Bendito. Hermanos, vamos adelante, Amén. crezcamos. Amén. Amén. Y al final, sigamos profetizando al final. Estamos llenos. Bendito sea el Señor del Espíritu Santo. El último pasaje en Nehemías. Lo último, Nehemías. Capítulo 4 de Nehemías. Le invito a que usted lo lea completo en su casa. Nehemías capítulo 4. Esto es que hay muchos enemigos, muchas situaciones difíciles. Dios nos ha dado una comisión y había que construir un muro, los muros, restaurar la casa. Por eso le pido que lea, si es posible, lea todo Nehemías, o del capítulo 1 en adelante. ¿Para qué decir capítulo 5? Durísimo, fuerte por lo que podemos hacer cada uno de nosotros y nos podemos equivocar. Capítulo 4 de Nehemías, ¿ya? Ya está. Voy a leer del verso 7, 4-7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. ¿Cuánto quieren reparar los muros? No de la iglesia. Los muros se refiere a la obra del Señor, ¿no? De su obra en la casa de restaurar vidas. Amén. Porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, ya se acababa todo lo que estaba roto. Verso 7, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No va a querer el maligno que sigas adelante en este día de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, ¿no? Entonces dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, ¿no? ¿Ha puesto guarda el Señor? Amén. ¿Decimos amén? Sí. Y dijo entonces Judá, uno de los liderazgos allí dijo, o de los obreros dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro, dijo uno.
A veces ve a algunos de los hermanos y dicen, no se puede. O un codacito por aquí, un codacito por ahí. Oye, esto que ha dicho el pastor, pero tú sabes que no se puede, viejita. No, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces había desánimo en algunos, otros estaban encubriéndose allí para meterse y a dañarlos a todos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¡Ay! También venían esos judíos diciendo eso. O sea, había bastante desánimo. Acuérdese en el tiempo de ir a reconocer la tierra. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ¿qué hizo Nehemías? En las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, lo primero, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Puso a todas las familias detrás del muro. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, nobles, busquemos aquí que nobles sean los que reconocen la palabra del Señor como los deberes. Pensemos que eso es lo mejor, ¿verdad? Que así sea. Si eran nobles, que eran nobles por reconocer la palabra y lo que Dios hablaba, ¿ya? Y al resto del pueblo, ¿qué hizo Nehemías? Les dijo esto, lo primero, no temáis delante de ellos, hermano. Amén. A ver, detengámonos. Si es difícil, ha sido dura la palabra hoy tal vez, ya, pero el Señor hiere y el Señor venda. Amén. Y el Señor cura. Fieles son las heridas del Señor, dice la Escritura, del que ama. Así es. Fieles, son buenas, es para curar. Gloria. ¿Por qué aceptaste que un médico te operara o te opere o te corte una pierna o te haga algo? Si era para sanar. No mires la obra del Señor como que es contra de ti, es a favor, es para bien. Amén. No temas delante de lo que venga. Acuérdate del Señor, dice, grande y temible. Acuérdate del Señor. Amén. Y pelear. Trabajar quiere decir por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Digámoslo así, reconozcamos al Señor, hagámoslo por el Señor y por toda su obra. Amén. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, qué bueno es llegar a entender, entendámoslos, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando nos juntemos en los leyes, cuando pasen muchas cosas, cuando digamos, pucha, hermano, perdóname, hermana, perdóname, pastor, perdóname, sí, yo también, hermana, perdóname, y por el Señor lo hagamos. Amén. Volvámonos a la tarea, Amén. al muro. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, dice Nehemías, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hasta todos ellos volvieron, ¿no? Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Bendito Señor. Doctrina y palabra, ¿no? Y revelación, la obra, el trabajo, y en la boca la espada, la palabra del Señor. Amén. Amén. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. ¿Sabe lo que es aquí? Lista para tomarla, ¿no? Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, dice Nehemías, estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los que reconocen la palabra del Señor, a los oficiales, a los papás, a las mamás, a los obreros y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro. Claro, el muro era extenso, lejos unos de otros, así hemos estado en este tiempo, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. O sea, el que toca la trompeta va a estar al lado mío, dice, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Aunque sea largo el Chile, largo el muro, difícil de juntarnos, pero hoy se toca la trompeta para decirles que el Señor nos reúna a todos juntos
para alcanzar gracia, Amén. oportuno socorro. Nosotros pues trabajábamos en la obra, la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hasta los más pequeñitos, todos sirviendo. Y ni yo ni mis hermanos, dice, ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, ninguno se quitó su vestido. Cada uno se sacaba su vestido, se desnudaba solamente para asearse, para bañarse. Y así sea. Oremos al Señor. Padre, tú sabes en qué parte del muro está cada uno. Tú conoces, Señor, nuestra condición, el cansancio de muchos. Padre nuestro, Señor Jesucristo, bendice las casas de tus hijos. La iglesia que está cada uno en su casa en este tiempo, Padre. Oh Señor, que se toca tú la trompeta, Señor. En el nombre de Jesucristo llamo a la iglesia, en el nombre de Jesús, el bendito Hijo de Dios, el Señor de señores, el verdadero pastor y obispo de nuestra alma. Les llamo en el nombre del Señor para congregarnos, para reunirnos, para encontrarnos, para levantar juntos nuestras manos al Señor, para ir y adorar al Señor con voces de aplauso, para la gloria de nuestro Salvador. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Extiende tu mano y ante la presencia del Señor nos comprometemos. Señor, la espada en nuestra boca y en nuestras manos el servicio. Que así sea, Padre, para la gloria de tu santo nombre, para la gloria del Señor. Que así sea.